Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La alarma de hoy se parece mucho a la del pasado año, cuando se inició el azote. ¿Por qué? Porque no ha cedido el contagio. El contagio, la pandemia que yo entraña, se ha extendido tanto en el número como en las áreas de nuevos compromisos letales. Ahora surge la muy preocupante noticia de que en Sudáfrica ha aparecido una cepa totalmente incontrolable y más letal que el COVID-19. Los británicos dieron la alarma, suspendieron sus vuelos, todos los vuelos y todo contacto con Sudáfrica. Pero según la descripción que estuve leyendo, la mortandad es espantosa. El mundo ya hay que verlo como un puño, como una naranja, una toronja. Sudáfrica está allí, en la parte sur del África, pero en millas debemos estar a 15 o 18,000 millas, pero la tecnología se encarga de los viajes, las cosas. Y no hay que dudar, no hay por qué dudar que esa cepa maligna que dicen los expertos ingleses que es tan rebelde que hay la necesidad de comenzar a ensayar una nueva vacuna, porque ninguna de las existentes resulta eficaz para enfrentarla. Señores, la situación es grave. Nosotros, en nuestra inocencia, en nuestra euforia innata de siempre, medio nos hemos desentendido de esos peligros que estamos viendo, que incluso que en Europa, si la semana pasada yo hablé de que Austria había confinado en arresto domiciliario a los no vacunados, no, horas después de terminar este programa, Austria decretaba el confinamiento total de la población, vacunados y no vacunados. Francia, de su parte, hizo el comentario de que posiblemente por sus 10,000 contagiados al día se ve la necesidad de una medida tan drástica. Alemania entrando en pánico. De España ni hablar. Entonces todos esos espejos nos deben servir a nosotros para ponernos en guardia y aumentar nuestra prudencia. No caer nosotros en esa ingenuidad de entender que, bueno, eso está pasando allá. No, ya nada pasa allá. Lo que pasa allá pasa aquí. Y como he dicho otras veces, que Dios nos libre de las fosas comunes y de los ataúdes abandonados en las calles y en los parques por no encontrar cementerios.
Si se produjera una situación como no hay por qué descartar que esa es posible, imagínense ustedes las derivaciones, porque no es una cosa, salud puntual, no. La salud es el eje, el quebranto, la muerte, ¿no? Pero es un árbol con ramas, economía, seguridad familiar, hábitos, costumbres. Óigame, yo me permito recordarles a mis amables y leales televidentes que hablé mucho de la ruleta rusa, el tambor de 6 proyectiles con solo uno, que se le da vuelta y se dispara, y por eso puede caer como no caer para la muerte. Se lo advertí al presidente de la República, consciente de las presiones, de los intereses, que no son tampoco condenables, sino intereses espantados ante las restricciones de los toques de queda y de esas medidas precautorias tan drásticas. Pero le dije desde aquí en varios programas, el turismo, presidente, esa vuelta a la normalidad, a la vieja normalidad, está en discusión. Todavía pueden producirse rebrotes, y si se produjere alguno, así le decía en mi programa de hace 3 meses, que ahí conservo, las responsabilidades se las van a tratar de atribuir a usted y a su gobierno, que se han desempeñado con innegable destreza y mucho interés en el manejo de la crisis de salud. Pero en la hora de que haya un rebrote, ese rebrote sirve para disparar los que yo llamo los detonantes de los desórdenes, de las violencias callejeras, de la indocilidad de masas. Y es una turbación desastrosa de la paz, lo que puede sobrevenir. De todos modos, no creo que estas expresiones puedan ser excesivas. No me parece. Me llevó eso al grado de hacer una propuesta, tanto en el programa pasado como en la pregunta del miércoles, que hoy la quiero retomar, porque realmente estamos en emergencia. El que niegue que existe una emergencia nacional está mintiendo. Y no es nacional, es mundial. Leí el artículo 263, 262, el 200, sí, de los estados de excepción. Se considerarán estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación,
de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias del presidente de la República. Con la autorización del Congreso Nacional podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades. Estado de defensa, 1. Estado de conmoción interior y estado de emergencia. ¿Creen ustedes, acaso, que las circunstancias que estamos viviendo no merecen ser consideradas como capaces de desarrollar esa descripción que hace nuestra Constitución de los estados de excepción? Yo propuse el de defensa y expliqué el tipo de defensa que me refería y las garantías enormes que tiene esa Constitución, el 263, porque muy cauta señala 12 derechos fundamentales que no se pueden tocar ni con el pétalo de una flor en un estado de defensa. Eso es para que no haya alarma de la población. Bueno, nos van a someter a una dictadura, viene aquí un absolutismo, viene el poder autoritario. No. Esos derechos siguen absolutamente protegidos. Pero es básicamente cuando hay peligros externos. La defensa puede hacerse en distintos planos. Uno muy importante es el plano no intangible, palpable, duro, el plano externo de la política de defensa de nuestra nacionalidad, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, yendo más lejos aún. Medios jurídicos, de publicidad apropiada, organismos integrados por sectores diversos para salir a explicar al mundo los peligros. Esos son actos de defensa. Porque en el fondo el 263, al declarar el estado de defensa, tiene la precaución de tranquilizar al pueblo. Esto no es para suprimirle sus garantías. Esto es para defendernos de otras cosas que pueden generar situaciones muy graves. Y entonces las garantías quedarían perdidas como consecuencia del trastorno o la catástrofe o el contratiempo, lo que venga. La Constitución es sabia. Por eso hace la defensa, yo diría, a imagen y semejanza de la legítima defensa individual, que es una noción jurídica que Cape decía que no tenía historia, porque era más vieja que la historia, la legítima defensa individual. Debe de ser esencialmente proporcional a los peligros a que le expone la agresión a la persona que la ejerce. Lo mismo ocurre con las naciones, con los estados, que son la nación jurídicamente organizada.
¿Cuáles son los peligros nuestros? Oh. Incluso ya hemos tenido, yo diría ahora, la suerte, pese a que nos hizo sufrir tanto. Pruebas vivas, terribles, de los planes contra la República. Hace 3 años, 4 años, se nos remeneó por todo el mundo, como dicen corrientemente, se suapeó con nosotros. El pueblo más odioso, el pueblo más racista, más despreciable, tiene un apartheid ahí en el Caribe, bueno, y movieron cielo y tierra. Naturalmente, contando con que había un gobierno que en el fondo era el gran cómplice de base de ese proyecto. Se probó. Se probó porque por encima de la muralla preciosa, magnífica, que constituye el fallo 168 del Tribunal Constitucional, vinieron los vándalos y la asaltaron, crearon una ley, le pusieron el fallo 168, la ley es 169. ¡Ay, Dios! Cuánta prostitución, cuántas falsedades, una cosa increíble, que es el verdadero y mayor crimen cometido por esa administración de gobierno. Ustedes suman todos los robos, todos los desórdenes que estamos viendo, la punta del iceberg, entiendan, la punta del iceberg. Pero que evidentemente tenemos la esperanza de un ministerio público que se las trae y que el iceberg va a sobresalir, va a salir su volumen, su grueso. Esos males sumados no dan una medida parecida siquiera al crimen de lesa patria de lo que hizo ese gobierno contra la nacionalidad, el territorio, la identidad. Bah. Invitó, señores, eso es inconcebible, me parece estar viendo todavía desde el propio centro de poder, desde Palacio, en los niveles más vecinos, cercanos, de cotidianos del Ejecutivo. Vengan para acá, que aquí se está mejor. Y eso se ilustraba con trabajadores ilegales trabajadores de allá, animando a sus compatriotas, vengan, que aquí estamos mejor. No hay crimen como ese. Ni la anexión de Pedro Santana a España, ni la anexión que conllevó la necesidad de la guerra popular, de la restauración de la independencia, para gloria del pueblo nuestro. Esta es más perversa. Esta es la infiltración, el derrame de población desordenado. Bueno, hablaba de los peligros, de la defensa y de las agresiones. Ya tenemos por suerte esa prueba. Ahora se complica, se agudizan más esos peligros. El derrumbe del lado ha sido total. Antes se hablaba, y nosotros hablábamos, el narcoestado, el estado fallido, la tribu caótica, pseudoestado. No podemos callar. Ellos se han encargado de decirlo con los hechos. Un presidente, no, mátenlo en el aposento y que no aparezcan culpables. Y siguen los mismos que organizaron y sabían de la muerte, siguen gobernando y van al entierro. Dios mío. Y las bandas
que, como expliqué en la respuesta, Gedeón Yen, estadígrafo haitiano que se ha dedicado a hacer un levantamiento para crear algún mínimo banco de datos de los secuestros, de la muerte, etc. Dice, es un monstruo lo que se ha creado, donde hay de todo. Mara centroamericana, hábitos y métodos. Guerrilla colombiana, narco de México. Lo leí. Ya colapsó totalmente. Y las bandas controlando el 70% del territorio. Incluso en condiciones de secuestrar misioneros religiosos norteamericanos y canadienses. Hace ya más de un mes largo. Y es el momento en que Estados Unidos, por sí y a nombre de la comunidad internacional, entienda ese acuerdo de Cancillería con Canadá y Francia, no iremos a Haití. No vendremos a Haití. Hemos traído unos carros y unos chalecos antibalas porque la policía haitiana se encargará de restablecer el orden. Y una Naciones Unidas madriguera de esos crímenes, que pasó 15, cerca de 16 años ahí, encargada del aseguramiento del orden público, sin rubor, todavía maquinando, todavía dando albergue a los peores propósitos contra nuestra independencia. Ya expliqué por qué. Se explica. Más de 40 estados de África, determinantes, el control, es decir, que el aparato de disolución nuestra, el tanque con cal viva para disolverlo, está en Naciones Unidas. Está en Naciones Unidas, probado. Todavía tiene el descaro de venir, enviar sus delegados sobre los problemas de los derechos humanos. Y aquí se comete la torpeza, porque no es ingenuidad, de que le den un bypass a la Cancillería y vayan directamente al defensor del pueblo, un funcionario de orden constitucional, a plantear las cosas, las quejas de las parturientas y de las mujeres haitianas que son objeto de repatriación. Adiós, Cancillería. ¿Qué Cancillería? ¿Qué presidencia? Le vienen a tratar de organizarle respuesta y contestación al propio presidente, que allá habló del problema, como un funcionario menor. Así que andamos. Entonces, el estado de defensa que yo propongo, conforme a ese artículo 263, no es un disparate. Es una verdad, es una necesidad. Pero como explicaba, sigue siendo el eje profundo y fuerte la salud, el trastorno de la salud, el desastre de escala mundial que a nosotros nos está amenazando y que ya vemos lo que explicaba de Sudáfrica, de Europa, que nos puede hundir, no solo por el efecto de la pandemia, del virus propiamente, solamente, sino por el tipo de rebeldía, de violencia que pudiera surgir en una población desesperada, que llegara a entender que ese rebrote fue en el fondo desconocido, desafiado, descuidado por el gobierno. Entonces pasa eso a ser un issue para prescindir del gobierno, crear el caos, todo el crimen que está en curso de ser investigado
en el fondo deseoso de ese caos. Porque en río revuelto, ganancia de pescadores. Que yo le digo, en río revuelto, ganancias de pecadores, no de pescadores. ¿Qué puede traer ese eje profundo? ¿Qué puede traer ese eje profundo? Un estado de excepción más. ¿Cuál? El estado de conmoción interior. Porque si surgen desórdenes, entonces hay un estado de excepción, incapacidad de ser atendido por el presidente de la República con el apoyo del Congreso, dada su condición de estado de conmoción interna. Conmoción interna, dije. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente, valga la expresión. No es que pasen los hechos para reaccionar, que sea inminente su producción contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjugada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Fíjense cómo del estado de defensa, por los ataques internacionales, por las bandas promiscuas de pseudo redentores, porque hay algunos que hablan de revolución y de toma de poder y de bandidos y asesinos, que fácilmente se puede pasar al estado de conmoción interior, que ese es más complicado, porque ya eso es trabajando sobre hechos sangrantes, ya es la paz perdida a recuperar. Así. Y esta Constitución, que al decir de un maestro español que prorrogara la obra de derecho administrativo del buen amigo Ángel Locuar Mazo Garrote, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que trabajó con grupos de profesores importantes en la asesoría para la Constitución de la República nuestra, y la declara en ese prólogo de su primera edición, la más importante, no solo de América Latina, del planeta. Esta, que ustedes la han ido viendo cómo se le manosea y cómo los atrevimientos, las ambiciones viven purrungándola, perturbándola. Fracaso terrible de la clase política nuestra. Naturalmente, con el respaldo de los poderes fácticos, que en estas cosas no creen. No creen en esto, creen en otras cosas. Pero hay una tercera versión de los estados de excepción. Ya dije del estado de conmoción interior, 262. 265, estado de emergencia. El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264, que perturben o amenacen perturbar
en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública. Este es el arsenal que nosotros no podemos mantener cerrado. Presidente Abinader, vaya ese arsenal, busque sus mejores y más confiables colaboradores que tengan destreza y conocimiento de estas cosas. Y dígale, diséñenme un patrón a seguir para organizar la defensa de la República, porque se están dando las premisas de la Constitución. Y nuestra inercia como gobierno va más allá del pecado. Constitución de la República Dominicana, arsenal de su defensa, en las tres modalidades. La primera, repito, la precautoria inmensa de la defensa. Legítima si es proporcional, respetuosa de los derechos fundamentales, pero penetrante en todas las demás necesidades preparatorias del aparato defensivo nacional, que no solo es el ejército, o son los ejércitos más aire y tierra, no. Este es el ejército del pueblo, que si se moviliza con descontento y se subleva, turbado incluso por un rebrote letal, bajo pánico, nos llevaría a una anarquía, a una disolución, que entonces se prestaría para que todo ese bandidismo de la geopolítica lleve a cabo sus planes. Por eso he insistido tanto en la cuestión de la unidad nacional. Por eso he insistido tanto en ello. Pero una unidad nacional nunca vista, una unidad nacional hasta ahora desconocida, que tenga un efecto de cohesión tan cerrado, tan denso, que nos sirva de la protección fundamental de evitar nuestra desaparición como Estado, pero que advierta al mundo de lo que va a significar intentar hacerlo. Bueno, naturalmente, al presidente Abinader hay que reconocerle, y yo no tengo ningún obstáculo para hacerlo en forma responsable y plena, que ha dado manifestaciones muy contundentes e interesantes hacia esos fines. El sentimiento nacional de su padre lo conocía desde entonces, desde su vida. Por fortuna el hijo no ha abjurado de las creencias de su padre. La República primero. Se van a mantener las repatriaciones legales, se va a construir la verja muro. No podemos seguir invirtiendo el gasto de salud nuestra en esas aberraciones. Se van a hacer las deportaciones en forma ordenada y legal. Viva Dios.
Ahora, incluso el Twitter que puso, un Twitter, yo diría histórico, porque fue a 3 jefes de gobierno, al presidente de Estados Unidos, al primer ministro de Canadá, al presidente de Francia. Miren, ustedes vengan a atender ese desorden. Vengan a entender ese desorden. Fue lo que le dijo en el Twitter, que yo voy a trabajar en toda la cuestión de migración y voy a proteger mi país. El Twitter se podría ver como un anticipo de las iniciativas que se tomaren para aprobar medidas ya de envergadura constitucional. Oyen que andan los dominicanos haciendo uso de su constitución, que tiene previsiones maravillosas. Las 3 modalidades de estado de excepción están dadas. Y es justo y necesario que reaccionen, y lo están haciendo. Ahora bien, al presidente Abinader también le digo, debe apacentar el seguimiento de sus amigos y partidarios. Introducir ahora, en medio de esta jungla de enigmas, incógnitas y de posibles desgracias, la idea de la reelección es una torpeza incalculable. No, históricamente, y hay que atender al elemento histórico, cuando se ha propuesto es generadora de gravísimos trastornos. Para poder organizar una unidad plena, leal, seria, de todas las fuerzas políticas y sociales, alrededor de un líder presidente. El elemento reelección es un anticuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que genera la incitación a la corruptela y el natural espanto de las fuerzas políticas de oposición, que en todas las medidas que el presidente tomare o pretendiere tomar van a haber un propósito reeleccionista. No se apresure, presidente. Usted lo está haciendo bien. El pueblo está percibiendo su decencia, que hace un contraste tremendo con lo precedente. Aplíquese a trabajar sobre esos aspectos tan sensitivos nacionales. En el segundo año, cuando se hayan logrado progresos y tengamos más tranquilidad y sabemos que estamos en condiciones de defendernos en una forma más eficiente, entonces usted no tiene impedimentos constitucionales, simplemente estatutarios. Una buena mañana, con los méritos acumulados y el respeto de su pueblo, nadie le va a discutir la natural y legítima aspiración de un periodo más. A partir del segundo año, cuando haya realizaciones importantes, trascendentales, ya en curso, es bueno decirlo. Eso que está haciendo el Ministerio Público en su gobierno es histórico. Histórico, eso es indiscutible.
Esos jóvenes están ganándose un puesto en la historia, en la forma decorosa en que han estado conduciendo la acción pública. A los jueces los aliento, que no se dejen agredir, no hagan caso de la maledicencia, que muchas veces son intereses de defensa malentendidos los que llevan a esas pasiones. El pueblo está observando su trabajo y conforme a mi apreciación en general lo aprueba. Está cónsono con las barbaridades que el pueblo repudia y el pueblo espera que se haga justicia. Muy bien, eso es un paso, eso es un logro. El muro, otro logro. La repatriación, otro logro. Queda el aspecto del rebrote y los problemas de salud. Presidente, amárrese el sable. Ahora leía, Portugal es posible que produzca el cierre en las Navidades. Cierre total de la población. Portugal, al ladito de España, con una señora democracia. De manera que esos méritos le van a ir acreditando la posibilidad de permanecer en el poder limpiamente. Espérate, porque entonces, si él no lo hace ahora, el PLD se va desintegrando por motivo de los procesos políticos y todo el desastre de su cúpula. Su cúpula que degeneró realmente, técnicamente. El que lee el artículo 265 y sus antecedentes y fallos de Francia, se erigieron en una asociación de malhechores. Porque ahí hay daños y robos y cosas que eran de coordinaciones civiles y militares. Es un horror. En la medida en que eso, el PLD se va a desintegrar, entonces está la fuerza del pueblo, entonces Lionel se va a fortalecer, vamos a estar fortaleciendo a Lionel con el trabajo. No, hombre, por Dios. Esas son bajezas y de esas rastrerías del quehacer político inmundo que tanto daño le ha hecho al país. Primero la nación, sus peligros, sus necesidades. Vamos a trabajar sobre eso. Y competimos en base a esas armas. Externamente y internamente. Es más que posible que resulte muy difícil impedirle a usted una participación que pueda llegar al éxito si cumple con esas misiones. El pueblo está atento, el pueblo se da cuenta. Quienes le fallaron y quienes le están sirviendo lealmente. En las peores experiencias de riesgo que ha tenido, a mi juicio, en la historia. En sus 177 años de independencia no ha habido ni siquiera el de la anexión a España en el 61. Fue tan duro y peligroso y dañino como este. Este es el peor. Esta no es la anexión al reino de España, no. Esto es la fusión al caos tribal de Haití para generalizar la indigencia, el desorden, el desastre. Y arrastrarnos a nosotros a esos niveles, a esas cotas de descrédito. De manera que un último razonamiento, una última reflexión debo hacer.
ya de carácter mundial, como si con lo que tenemos nos bastara, nos llega una preocupación verdaderamente perturbadora. En la experiencia del presidente Biden de hacer por forma virtual un foro por la democracia, en que van a participar creo que 90 jefes de Estado, su gobierno incluye a Taiwán. ¡Ay Dios! ¿Para qué ha sido eso? China reacciona con una enorme violencia y mucho desagrado. Saca su flota, moviliza sus ejércitos, advierte, bueno, ellos que venían diciendo, como le dijo su presidente Xi Jinping a sus soldados, 15 millones del ejército, sin contar 80 de milicias. Limpien sus armas y prepárense para la guerra. Lo digo en un aniversario del partido hace apenas 6 meses. Y Estados Unidos manda también sus portaaviones. Pero se mueve además, y yo a esta le he puesto mucho caso, una unidad, una especie de unidad de varios barcos muy modernos, barcos de guerra de Japón, para los que llevan anotaciones. Si Japón, como uno espera, ha conservado bien la memoria, sabe a lo que se expone con China. Y ese es un pueblo que sabe reaccionar con una abnegación y un apego a su nacionalidad, a sus tradiciones, que ya vimos, hasta las inmolaciones más dramáticas e inconcebibles. Tienen la tecnología para desarrollar en el campo misilístico lo que nadie se imagina. Esas flotas cruzándose en el estrecho. Cualquier incidente de esos que han sabido ocurrir en la historia terrible del mundo, que surja, se escala o se puede escalar en términos mayores, y el mundo podría quedar expuesto a su autodestrucción. ¿Creen ustedes que esto es un patético modo de pensar? ¿Ustedes creen que eso es un alarmismo? No, eso está ahí. Que uno lo oye, lo lee y lo ve. Y dice, oh Dios, para los creyentes, Dios sobre todas las cosas. Ojalá pueda iluminar a los gobernantes de esos pueblos mayores, depositarios de las armas destructivas, exterminadoras de la humanidad, para ver de qué modo buscan avenencias sustanciales y salvan la paz. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 televisión abierta, YouTube, domingo a las 11 de la mañana, que asimismo del Impacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo reproduce los contenidos de este programa, y que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo, después de nuestra versión central de Super Canal.
Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.